¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Héctor López Ceballos y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las independencias de Yucatán, estas diferentes etapas de vida independiente, muy cortas por cierto, que ha tenido la península, que ha tenido el estado de Yucatán. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, cuando hablemos del estado de Yucatán, en esta plática vamos a estar haciendo referencia a lo que era la península, a lo que era este territorio que primero fue Capitanía General, conformado por los actuales estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y en algún momento incluso por el estado de Tabasco, que luego se independiza, se separa de la península y se integra a México por su cuenta. Entonces, vamos a estar platicando sobre estas etapas de independencia que ha tenido la península, que ha tenido Yucatán a lo largo de su existencia, y vamos a acabar con la última, que fue la de 1848. En 1848 Yucatán regresa a formar parte de la República Mexicana, como lo hace hasta ahora. Entonces, voy a poner la presentación. Y vamos a empezar. ¿Ok? Primeramente, tenemos que Yucatán, la península de Yucatán, era conocida como la Capitanía General de Yucatán. ¿Qué es una capitanía? Básicamente es una jurisdicción territorial que depende directamente del reino de España en ese momento, por cuestiones políticas, en donde era directamente el rey quien podía designar a los gobernadores de esta capitanía general, a quienes iban a dirigir administrativa y militarmente la región. Está separada, como podemos ver, de Guatemala y de la Nueva España. Normalmente algunas personas afirman que Yucatán formaba parte de la Nueva España. Esto administrativamente no es así, militarmente tampoco. Es un territorio que está administrado directamente por la corona española, pero que en la cuestión jurídica, y esto seguramente va a ser de interés para los estudiantes de Derecho, en la cuestión jurídica sí dependía a veces de la audiencia de Guatemala y a veces de la audiencia de la Nueva España. Recordemos que las audiencias eran estas jurisdicciones en donde un determinado grupo de personas aplicaba la norma en ese momento vigente en todo el Imperio Español, pero a fin de hacer más eficiente esta impartición de justicia, se dividía en determinados territorios, en determinados espacios que se llamaban audiencias. Entonces Yucatán no tenía una audiencia propia y tenía que recurrir para dirimir sus controversias, ya sea a la audiencia de la Nueva España en un tiempo y luego a la audiencia de Guatemala. Entonces, pero administrativamente conservaba esta, pues esta soberanía, por así decirlo, de tanto de la Nueva España como de Guatemala, porque dependía directamente de la corona española. Sin embargo, en 1821, Yucatán se independiza del Imperio Español. Aprovecha este impulso que se venía dando desde la Nueva España con estos movimientos de independencia que surgieron desde 1810, algunos un poco antes, 1808, 1809, pero los que surgen en 1810 específicamente, que recordamos en Dolores, Guanajuato, con Miguel Hidalgo, con la Corregidora, con Allende, con Aldama, con este grupo de conspiradores que intentan hacer un movimiento de independencia en el centro de la Nueva España. Viene toda una tradición de lucha, viene una constante armada en todo el virreinato de la Nueva España que va a ir impactando en diferentes territorios. Y uno de estos territorios es Yucatán, que en 1821, aprovechando esta inercia de que Agustín Iturbide ya había decidido aliarse con Vicente Guerrero, conformar el ejército trigarante y marchar hacia la Ciudad de México para definir la independencia de la nueva nación, pues este impulso es aprovechado por Yucatán y en 1821 va a independizarse del gobierno de España. Entonces la Capitanía General de Yucatán se vuelve una entidad independiente que va a ser en 1823
cuando se incorpora formalmente a la República Mexicana. ¿Por qué? Porque recordemos que después de 1821 se constituye el Imperio de Iturbide, de Agustín I. Una vez que el ejército trigarante toma la Ciudad de México, que se firma el tratado o los tratados de Córdoba con Juan O'Donojú, el llamado último virrey de la Nueva España, se firma el acta de independencia de la nación mexicana y se constituye un imperio, el Imperio de Iturbide, que va a abarcar desde los territorios de la Alta California, lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Texas, por supuesto, hasta los territorios centroamericanos que pertenecían precisamente a esta Real Audiencia de Guatemala, los territorios que estaban por abajo, que hoy conforman Nicaragua, Honduras, Belice, la misma Guatemala. Todos esos territorios van a decidir sumarse al imperio de Iturbide y van a conformar este primer imperio mexicano, que va a ser muy efímero por cuestiones políticas y económicas. Este imperio va a durar menos de un año y se empieza a desintegrar. Recordemos que hay un golpe de Estado comandado por Antonio López de Santa Anna, que va a ser un personaje muy recurrente en esta presentación. Hay un golpe de Estado, hay un desequilibrio político que se le da a Agustín de Iturbide, a quien se destierra, por cierto, de la nación mexicana, y entonces se tiene que crear un nuevo pacto, y este va a ser un pacto federal, porque de pasar al imperio, de pasar a esta monarquía mexicana que había después de la independencia de 1821, empezamos a conformar una república que va a tener en esencia un espíritu federalista. Esto quiere decir que cada una de las regiones de lo que antes eran territorios o intendencias o departamentos durante la Nueva España, según el periodo histórico al que nos vayamos a referir, cada uno de estos territorios va a considerarse una entidad soberana, autónoma e independiente, y más adelante vamos a discutir esos conceptos, que voluntariamente deciden suscribir el famoso Pacto Federal. Este acuerdo un poco abstracto al que se supone que llegan todas estas entidades para conformar la nación mexicana. Entonces, una vez hecho esto, podemos entonces ya empezar a llamar República Mexicana a la nación que surge de la independencia, y entre esas entidades se encuentra Yucatán. En 1823, formalmente, Yucatán, que son los actuales estados, repito, de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, incluso Tabasco, deciden sumarse a la República Mexicana en el Pacto Federal, cosa que se reafirma un año después, bueno, más bien meses después, porque Yucatán se incorpora a México para por ahí de diciembre de 1823, el 15 de diciembre, si no me equivoco, de 1823. Esta cuestión se va a reafirmar con la Constitución de 1824, que va a ser la primera gran constitución de la República Mexicana, con una esencia eminentemente federalista que le da una autonomía y respeta una aparente soberanía de las entidades que suscriben esta Constitución, que suscriben este Pacto Federal. Entonces, viene esta reafirmación de la Federación Mexicana, donde, entre otras cosas, y esto es muy importante para las diapositivas que siguen, se instituye, por ejemplo, la religión católica como el credo, la doctrina oficial del Estado, no solo la doctrina dominante, sino la doctrina oficial del Estado mexicano. Se prohíbe la esclavitud en esta Constitución, aunque más adelante Vicente Guerrero volverá a reafirmar esta cuestión de que no se permite la esclavitud en el territorio mexicano, pero se prohíbe la esclavitud, se establece la religión católica como la religión oficial en México y se establece el carácter federalista de la nación. Aquí tenemos un mapa de lo que fue en algún momento el imperio mexicano, el primer imperio mexicano, gobernado por Agustín de Iturbide, y vemos que
están los territorios de las Californias, tanto la Alta como la Baja California, Nuevo México, Texas, hasta lo que hoy sería Costa Rica. Es la máxima extensión, por cierto, que ha tenido el territorio mexicano en toda su historia, y una vez que caído el imperio de Iturbide, nunca más, hasta la fecha, volverá a recobrar esta extensión. Pero luego viene el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna es un personaje muy peculiar en la historia de nuestro país, que a veces es conservador, a veces es liberal, a veces es centralista y a veces federalista, según le convenga políticamente. Era la máxima representación de estos personajes que aspiraban a la gloria, a la fama y a ser parte del gobierno, de la estructura que dirigiera a la nación, más que alguien que se identificara con un proyecto propio de nación o con un sentido del nacionalismo mexicano. Esto es muy importante. Antes de la reforma juarista, por ejemplo, antes de la revolución de Ayutla, antes de la guerra de reforma, no podemos hablar en México de un proyecto de nación, de una identidad nacional como tal. Eran varios grupos en diferentes espectros políticos que se discutían, que se peleaban el control del territorio, del ejército y de los recursos públicos. Por supuesto que eran prácticamente inexistentes las grandes deudas que México tuvo que reconocer como propias, que antes eran de la Nueva España y del Imperio Español, algunas del Imperio Español, con diferentes potencias, más las deudas internas que tenía el gobierno con la Iglesia Católica, con los usureros, con prestamistas. Todo esto había mermado mucho las finanzas públicas y ocasionaba que el gobierno mexicano fuera muy inestable. Entonces, Antonio López de Santa Anna ocupa la presidencia de la República durante muchas ocasiones. Hay quien dice que durante 11 veces ocupó la presidencia. Esto es falso. Santa Anna a lo mucho ocupó 7 veces la presidencia de la República, que por supuesto ya es decir bastante, pero era un personaje al que los mismos grupos de poder, ya sea liberales o conservadores, centralistas o federalistas, iban llamando. Sí es cierto que en un principio, al ser un general emanado del ejército trigarante y anteriormente del ejército de Agustín de Iturbide, tenía una fama por sí mismo dentro del ejército, pero en muchas ocasiones fue llamado a gobernar por élites políticas que querían o que necesitaban un caudillo para poder hacerse con el poder político en México. Entonces, durante el gobierno de Santa Anna vemos que ocurren bastantes cosas negativas. Estamos hablando desde 1823 hasta 1855 aproximadamente, después de la Revolución de Ayutla, que Santa Anna va a ser el personaje primordial, a veces va a estar directamente al mando de México y en otras ocasiones va a estar tras bambalinas, va a estar oculto, poniendo a algunos personajes para que gobiernen en su lugar. A veces se retiraba a su hacienda en Veracruz a descansar, pero siempre pendiente de la vida pública de México. Y este va a ser uno de los grandes responsables de, entre otras cosas, la independencia de regiones muy importantes del país, como la de Yucatán y en su momento, como vamos a hablar, de la República de Texas. Santa Anna llega un momento en el que empieza a coquetear con el centralismo. El centralismo básicamente es esta corriente contraria al espíritu federalista de la Constitución de 1824. Un sistema que, por cierto, Santa Anna mismo había impulsado. Esto quiere decir que llega un momento en que cambia de bando, en que deja de ser federalista, se vuelve centralista por sus intereses personales, para siempre tratar de estar figurando. Y Santa Anna empieza a abogar y empieza a impulsar, e incluso empieza a aplicar ya luego con la fuerza, este tipo de gobierno centralista que básicamente consiste en que todo el poder, como el mismo nombre da a entender, todo el poder se va a concentrar en una capital de todo el territorio y los estados federativos, las entidades
dejan de ser autónomas, independientes, soberanas, que suscriben el Pacto Federal, para empezar a ser departamentos, provincias, territorios que son políticamente administrados desde el centro. Toda la cuestión económica, toda la cuestión tributaria iba a estar dictada desde el centro de la República, cuando durante un buen tiempo los mismos, incluso desde la Nueva España, los mismos territorios se administraban en cuestión mercantil, en cuestión hacendaria, en cuestión política, por supuesto. La tradición federalista exige que sean los gobiernos locales quienes elijan a sus gobernantes. Esa es la clave básicamente del federalismo. En el centralismo todo esto iba a estar dictado desde el centro de la República por el presidente, que por supuesto era Antonio López de Santa Anna. Entonces, esta cuestión de quitarles esta autonomía a las entidades para concentrar el poder en su persona y a veces en el poder legislativo y en el poder judicial, empieza a molestar a las entidades federativas, a tal grado que muchas de ellas plantean separarse del gobierno central con tal de mantener su autonomía. Entre 1835 y 1836, el gobierno de Antonio López de Santa Anna y de los muchos personajes que a veces asumían la presidencia en su lugar, promulgaron las conocidas como 7 leyes. Estas 7 leyes combinadas, casi nunca se estudian una por una, se suelen estudiar en conjunto, proponían, entre otras cosas, la desaparición del federalismo, porque instituían el régimen centralista como el predominante, como el oficial en la República Mexicana. Suprimían, por supuesto, la Constitución de 1824. En la práctica, en la parte de facto, suprimen la Constitución, lo cual es un poco delicado porque muchos preceptos que estaban en esa Constitución van a ser agarrados como excusas para fomentar estas independencias de México. Se instaura el centralismo, se constituye el supremo poder conservador. Recordemos que había el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En algún momento, incluso con las bases orgánicas, más adelante del santanismo, se habla de un poder electoral, pero todos ellos estaban dominados por el supremo poder conservador. El supremo poder conservador era un poder, era el poder de los poderes, ¿no? Era un poder que iba a estar por encima de las otras manifestaciones de autoridad del Estado mexicano, y esto quiere decir que este supremo poder conservador iba a poder incluso invalidar lo actuado o lo ordenado por los otros poderes. Si el Ejecutivo, por ejemplo, sancionaba una norma, o si el Poder Legislativo decidía promulgar o llevar todo el proceso para que al final emane una ley, esto podía ser revocado, se podía dar el retroceso por orden del Supremo Poder Conservador, que entre otras cosas tenía como misión conservar esta centralidad de la República y de la política en México. Hay un conflicto constante entre las dos facciones, entre los centralistas y los federalistas, que luego se va a convertir en liberales y conservadores, en republicanos y monárquicos a lo largo de la historia. Pero es muy curioso cómo, claro, esto tiene mucho que ver por la manera en que estudiamos la historia, pero es muy curioso cómo se puede interpretar a esta parte del siglo XIX mexicano como una constante lucha entre dos facciones principales. Que había muchísimas variantes, porque había conservadores, por ejemplo, más adelante en la Reforma, que no eran promonárquicos, pero eran conservadores. Y había liberales radicales, liberales moderados, que también estaban discutiendo entre sí, pero siempre había como que dos facciones principales en este terreno de la política. Después de entonces promulgadas las 7 leyes, en 1836 Texas reclama su independencia. Recordemos que en el momento de que se suprime la Constitución de 1824, un año antes, y que empiezan a haber problemas con el centralismo y el federalismo, a Texas no le parece esto. Rápidamente, acá hay una pintura, The Fall of the Alamo, por Robert Jenkins. Me gusta esta pintura porque
muestra a la batalla del Álamo desde como que muy gloriosa para los tejanos. El Álamo es esa misión que se ve hasta el fondo de la pintura. Del lado, si ustedes ven la pantalla, del lado izquierdo están los tejanos y del lado derecho están los del ejército mexicano. ¿Qué pasa con Texas? Durante mucho tiempo, desde la Nueva España, se le permite a los colonos norteamericanos de extracción principalmente protestante, o sea, son personas que practican la religión protestante de la reforma derivada de las distintas reformas que hubieron, estos cismas que hubieron en Europa, los calvinistas, luteranos, los puritanos, por supuesto, los pietistas, todas estas religiones que salen a partir de la gran reforma, el gran cisma que hay en el cristianismo europeo, empiezan a venir al Nuevo Mundo y durante mucho tiempo, durante gran parte del periodo colonial y después durante los primeros años de independencia de México, empiezan a ocupar los territorios que componen Texas. Claro, había algunas maneras que tenía tanto la Nueva España como el nuevo gobierno mexicano para tratar de controlar ese flujo y esa ocupación que había por parte de los protestantes de todas partes de Europa y de las colonias americanas, que entre otras cosas preveían, por ejemplo, que quienes se asentaran en Texas tenían que practicar la religión católica, tenían que jurar la Constitución y se prohibía la esclavitud. Esto va a ser muy importante. Se prohibía la esclavitud porque para el catolicismo, que era la religión dominante, la religión oficial del Estado mexicano, la esclavitud era mal vista. Está bien la servidumbre, curiosamente, pero la esclavitud es mala. Este dominio directo, explotador del hombre por el hombre, es mal visto en la religión católica, pero en gran parte de las religiones protestantes que defienden este sentido de predestinación y de orden natural de las cosas y de designios divinos por sobre la voluntad humana, que van a acarrear consigo un orden social bien curioso que, entre otras cosas, va a ser lo que va a impulsar la economía y la industria de Estados Unidos durante el siglo XIX y el siglo XX. Ellos sí veían de una manera correcta la esclavitud y, de hecho, la promovían como una fuerza de trabajo importante que hacía desarrollar a estas comunidades protestantes. Entonces, vienen estas personas, claro, dicen, sí, yo juro que soy católico y que ya no voy a tener esclavos y tal, pero no lo hacen, ¿no? Como que juran de a mentiritas la Constitución y las reglas del gobierno mexicano, pero van llegando más y más y más de tal manera que llega un momento en el que la población mexicana es infinitamente menor que la población estadounidense, europea y de colonos que se va asentando en Texas, y que pues de repente se ven todos rebasados. A esto hay que sumarle que la lejanía en ese momento de Texas, recordemos que no hacía falta el centralismo tal vez en la República Mexicana para confirmar que se trataba de un territorio centralista, porque la mayor parte de los caminos, la mayor parte del comercio, de las vías de comunicación, todo se desarrollaba en el centro del país, en el centro de la Nueva España, y regiones como la Alta California, Nuevo México, Texas, incluso aquí en la península de Yucatán, pues parecía que eran países completamente diferentes porque estaban muy alejados del centro del país. Entonces este centralismo viene a reafirmar, le quitan la autonomía a Texas, que antes pues, se permitía que formaba en algún momento parte del territorio de Coahuila y se permitía que eligieran a sus dirigentes, que se organizaran como quieran, había cierta libertad. En este momento se ve coartada esa libertad por las 7 leyes y por este gobierno centralista de Santa Anna. El problema aquí es que hay una diferencia muy clara entre la independencia de Yucatán y la independencia de Texas, porque normalmente se le comparan y se le ven como dos naciones hermanas que claro que tenían lazos comerciales y lazos políticos. De hecho, el primer vicepresidente de Texas, Lorenzo Zavala, es yucateco. Y muchos políticos mexicanos y yucatecos, entre otras cosas, se dedicaban a la especulación de tierras en Texas, lo que animaba a los colonos a sentarse en el territorio, y hay actos probados de corrupción, tanto de yucatecos como de mexicanos, que se dieron hago esta distinción
hablando de las independencias, ¿no? Aunque nacionalmente sean lo mismo, que impulsaron en parte la independencia de Texas. Texas se independiza principalmente porque no quiere someterse al gobierno mexicano, porque hay una diferencia obvia en la cultura, en la sociedad, en la religión de Texas. Principalmente vienen o directamente de Europa o de las colonias norteamericanas con una religión protestante, pero protestante, cuando digo protestante, estamos hablando de muchísimas doctrinas, de muchos dogmas que pueden estar conviviendo, que vienen con una cultura muy diferente a la cultura mexicana, que vienen, si es que algo se puede llamar cultura mexicana, por supuesto, que vienen con una forma de vida muy diferente a la que se tenía en la nueva nación mexicana, que vienen con un idioma totalmente diferente. Entonces, esta cuestión de las 7 leyes del centralismo no hace más que un pretexto para que Texas se independice. No es que realmente, como siempre se dice, que Texas se independiza porque estaba exigiendo el federalismo. Texas se independiza porque quería independizarse y porque había una diferencia abismal con el gobierno mexicano. Y esta diferencia la ocasionan en gran parte los mismos mexicanos y muchos políticos de alto rango mexicanos que permiten que no se cumpla la ley en el territorio de Texas, la ley mexicana, y se propicia esta colonización por parte de sociedades externas a lo que fue la Nueva España. En cambio, en el caso de Yucatán, se da una cosa totalmente contraria. En el caso de Yucatán, lo que se quiere es efectivamente la restauración del régimen federalista en México. Yucatán se separa, hay un pequeño momento en el que sí es cierto que se le ofrecen la soberanía a infinidad de naciones, pero esencialmente Yucatán no se separa de México por querer continuar la esclavitud, cosa que sí pasó en Texas, no se separa de México por tener una religión distinta a la del gobierno central, sino que lo que se peleaba es que se había perdido la autonomía. Y para Yucatán, históricamente, la autonomía ha significado mucho. Todas las veces que rompe México, rompe, Yucatán con México, siempre hay la promesa y la posibilidad de regresar si a cambio se le respetan a Yucatán la autonomía mercantil, la autonomía política, y México cambia el régimen centralista por el federalista. Es una especie de añoranza que siempre hay por parte de Yucatán de me voy a separar, pero me separo de ti porque no creo que sea lo que nos conviene. Pero si cambias y haces esto, entonces podemos regresar. O sea, si retomamos las cosas como estaban al principio, entonces no tenemos ningún problema en regresar a formar parte de la República Mexicana. Y hay escritos bellísimos que efectivamente dan cuenta de este sentimiento de no querer necesariamente separarse de México, pero sí se sentía una afrenta hacia la autonomía de los yucatecos, hacia la famosa soberanía de los yucatecos, que, pues que se veía como que golpeada por el centralismo santanista. Este es como que el preámbulo de por qué Yucatán se separa primeramente de México. Ahorita vamos a empezar en el siguiente video, vamos a hablar ya de la segunda y la tercera vez que Yucatán se independiza es una república independiente y se independiza de México. Aquí ya vimos cómo de ser una capitanía general alcanza su independencia, pero inmediatamente quiere unirse al Imperio de Iturbide primero y después a la República Mexicana. No hay una interrupción en la soberanía mexicana sobre Yucatán entre el Imperio de Iturbide y la República Mexicana de 1824. No hay una interrupción política real, es nada más la continuidad que se difumina entre la caída del Imperio de Iturbide, donde Yucatán formaba parte, y la primera República Federal Mexicana, donde Yucatán seguía formando parte. Pero sí hay una ruptura ya cuando estamos hablando de 1840. A partir de 1840, y esto vamos a ver en el siguiente video, ya hay una ruptura formal con el gobierno mexicano. Yucatán primero, al independizarse de España, dice, tenemos que estar con los mexicanos porque nos conviene más, porque viene toda esta dinámica, esta sinergia de cómo se van dando las cosas en la independencia. Y si queremos realmente sobrevivir y si queremos prosperar,
tenemos que unirnos a la República Mexicana. Pero esto va a cambiar por completo en 1840. Entonces, les agradezco en este primer video y vamos al segundo inmediatamente.